¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mil disculpas por la demora, estaba teniendo un problema con la computadora, no se me cargaba el archivo de la asistencia. Sí, ahorita ya les puedo registrar la asistencia. Entonces, por favor, para comenzar, les voy a ir nombrando, por favor, me van respondiendo. Silvio Askin. Dije buenas tardes, presente. Buenas tardes. Víctor Auquilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Ronnie Basantes. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Bonilla. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Evelyn Bustos. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Dorian Caiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Paola Cunalata. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Medelin Kuzme. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Jocelyn Freire. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Enrique Wambo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Viviana Wanga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Terry Guaitara. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Yesenia Maquingo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Israel Jara. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Martínez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carla Moreno. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jason Núñez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo Ojeda. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Pablo Orozco. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Parra. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Pillapa. Presente, buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Ruth Pomaquiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Quillay. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cintia Quintuña. Buenas tardes. Buenas tardes. Danilo Robalino. Danilo Robalino. ¿No está? Romero. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Taipen. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Brigito Apanta. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Diego Torres. Buenas tardes, ingeniera, presente. Buenas tardes. María Villacrés. María Villacrés, ¿no está? Carla Villamar. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Ok, vamos a continuar. Bueno, como... Disculpe, ingeniero. ¿Sí? No me valía el micrófono hace rato. ¿Perdón? No me valía el micrófono hace rato. Estaba diciendo presente, pero no valía. ¿Tú eres? Robalín. Robalino. Listo, ya te registro. Gracias. Ok, perfecto. Listo. Bueno, como ustedes saben, la última clase nosotros ya abordando básicamente ya todos los contenidos de la materia, analizamos, como yo ya les había mencionado, una de las ecuaciones más importantes dentro de lo que corresponde el análisis de un radioenlace, ¿sí? Esta ecuación básicamente es la que se denomina la ecuación de Friis, con la cual nosotros relacionamos tanto la potencia transmisora con la potencia recibida, ¿no? Considerando, obviamente, en este caso, que quien provoca básicamente esta disminución entre la potencia que se está transmitiendo o la potencia que se está enviando
y la potencia que realmente se está recibiendo en la antena son básicamente las pérdidas básicas de propagación, ¿sí? Esa relación prácticamente entre estas dos potencias es de esta pérdida básica de propagación, donde nosotros podíamos hacer el análisis correspondiente en términos de un análisis de condiciones de espacio libre o en términos de un medio cualquiera, ¿no? Cuando ya nosotros consideramos adicionar la atenuación de campo eléctrico correspondiente, ¿no? Entonces, muchos de los estudios, como yo ya les había mencionado, se enfocan en eso, ¿no? En justamente saber con qué potencia se está trabajando en el transmisor e ir midiendo constantemente el valor de potencia que se está recibiendo o el valor de campo eléctrico que se está recibiendo en un punto determinado, ¿sí? Entonces, en consecuencia, o teniendo en consideración esta situación, ¿no es cierto?, se puede determinar justamente todo este comportamiento del medio de propagación. Porque a la final de cuentas, si nosotros hacemos el análisis teórico, que es el análisis en condiciones de campo abierto o de campo libre, más bien dicho, o las condiciones de espacio libre, principalmente lo que nosotros, o de qué dependemos para generar este análisis de las pérdidas, es únicamente de la distancia y de la frecuencia, sin incluir ninguna característica correspondiente del medio de transmisión o del medio de propagación, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vamos midiendo, manteniendo todo el sistema radiante correspondiente y vamos midiendo a lo largo de todo un tiempo de medición o a lo largo de todo un tiempo de observación, vamos determinando los valores de campo eléctrico recibidos, entonces esas variaciones de campo eléctrico van a provocar, obviamente, las variaciones de la atenuación de campo, porque las pérdidas básicas de espacio libre pueden ya ser calculadas. Entonces, ese espacio que viene siendo la compensación entre las pérdidas básicas totales va a ser justamente esta atenuación, ¿no? Entonces, en función de eso, se puede ir caracterizando el comportamiento del medio de propagación en una condición, en otra condición, en una localidad, en otra localidad, en una estación, en otra estación anual, etcétera, ¿no? En un mes, en otro mes, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es una de las características fundamentales, ¿sí? Otro, ahora avanzando con lo que corresponde a la materia, antes de entrar directamente en lo que es el modelo energético, que es uno de los espacios fundamentales también dentro de la materia, es justamente este tema que nosotros tenemos aquí, la discriminación y el aislamiento de polarización, ¿sí? Porque es importante también tener ciertas nociones respecto a este comportamiento, es porque en algunos sistemas de comunicaciones, obviamente a causa de que ya nos vemos afectados por la saturación de las frecuencias, ¿no es cierto? Ya cada vez son más los operadores, son cada vez más los servicios que operan en forma inalámbrica y por lo tanto el espectro electromagnético se ve cada vez más saturado. Y a pesar de que nosotros tratamos de ir optimizando la distribución del espectro radioeléctrico, ¿no? Es decir, a un canal se le asigna un radio de banda específico, a otro canal adyacente el mismo ancho de banda y así sucesivamente, y se va haciendo una canalización de las bandas de una forma técnica, de tal forma que no pueda existir ciertas componentes de interferencia, de canales adyacentes o de interferencias cocanales, etcétera, ¿no? O de pronto alguna situación similar. Entonces, ya de una u otra forma se han ido llenando cada uno de estos espacios de frecuencia y por lo tanto esto prácticamente ha empujado a que vayan naciendo nuevas técnicas o que vayan desarrollándose nuevas técnicas de compartición del espectro radioeléctrico. Una de las técnicas, como ustedes saben o como alguno de ustedes ya debe conocer, son las técnicas de espectro ensanchado, ¿no es cierto? En las cuales, por ejemplo, varias señales pueden trabajar o pueden operar dentro de la misma banda de frecuencia, ¿no? No es que para una señal trabaja en una banda, otra en otra banda, otra en otra banda. Si la cantidad de usuarios de pronto que van a necesitar ocupar ese espectro es demasiado grande, entonces es posible
que no haya suficiente banda para asignar a cada uno de ellos un canal dedicado. Entonces es por eso que un mismo canal, ¿sí? Un mismo canal ancho de banda ancha pueden ocupar 800 usuarios, 700 usuarios, dependiendo de la capacidad que éste tenga, ¿no? Entonces esas son algunas de las técnicas de espectro ensanchado. Y aparte de que pueden compartir varios operadores del mismo servicio, también pueden operar otros servicios en cambio de banda angosta, pero con una amplitud o con una intensidad de alimentación superior, sin que se lleguen a interferir uno con el otro, ¿no? Entonces, las personas que ya hemos estudiado esta parte del espectro ensanchado en la materia de comunicaciones 2, ya tenemos una idea un poco más clara de esto, ¿no? Las personas que de pronto todavía no, a su momento en la materia de comunicaciones 2 iremos ahondando en este tema, ¿sí? Esa es una de las técnicas correspondientes de optimización y de compartición del espectro radioeléctrico, ¿sí? Otra es básicamente la transmisión mediante polaridades ortogonales, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere justamente esto que nosotros observamos aquí? Que se pueden utilizar para la transmisión polaridades ortogonales. Nosotros ya habíamos mencionado anteriormente que si queremos transmitir una señal, ¿no es cierto?, esta señal va a alimentarse a una antena y dependiendo de la disposición de la antena, esta enviará la señal, ¿no es cierto?, en una polaridad ya sea horizontal o enviará en una polaridad vertical si es que hablamos de polaridad lineal. Si es que hablamos de polaridad circular, que sabemos, ¿no es cierto?, cómo funciona esta polaridad circular con variaciones de los campos tanto eléctricos y magnéticos, puede ser una polaridad levógira o dextrógira, ¿no? Que la dextrógira es la que gira de forma circular, obviamente, en el sentido de las manecillas del reloj, mientras que la levógira gira en el sentido antihorario, ¿no es cierto? Entonces, esas son las polaridades ortogonales que se pueden tener en la polaridad circular, mientras que en la polaridad lineal tenemos polaridad horizontal y polaridad vertical. Entonces, obviamente, si yo tengo una antena que transmite en una polaridad vertical, la antena receptora, para poder captar la mayor cantidad de componentes, también tiene que estar orientada en polaridad vertical, ¿sí? Porque si es que por ejemplo, la antena transmisora trabaja en polaridad vertical y la antena receptora trabaja en polaridad horizontal, prácticamente no va a recibir ninguna de las, o muy pocas componentes correspondientes de la señal de información. Entonces, esto básicamente ha orientado a esta posibilidad de poder enviar diferentes señales, ¿sí? Diferentes señales o señales independientes, más bien dicho, a la misma frecuencia, pero con distinta polaridad o con una polaridad ortogonal, ¿sí? Y eso es más o menos lo que nosotros tenemos representado en esta gráfica, ¿no? Donde nosotros, por ejemplo, ahí por eso tenemos la consistencia de las flechas graficadas de diferente forma, donde esta de aquí nos representa la polaridad vertical, es decir, se envía una señal correspondiente en polaridad vertical y se esperaría que en el receptor, ¿no es cierto?, se reciba esa señal obviamente con una potencia recibida determinada, pero en esa misma polaridad vertical, ¿sí? Entonces, y de igual forma se puede asumir que se envía una señal independiente en la misma frecuencia, pero en la otra polaridad, es decir, en la polaridad en este caso horizontal, y se esperaría que en el receptor también se reciba una cantidad correspondiente de potencia recibida en la polaridad horizontal, ¿sí? En condiciones ideales, ¿sí? Cada una de estas viajaría solamente en su respectivo plano ortogonal correspondiente, ya sea en el plano vertical u horizontal, y debería llegar al receptor en ese mismo plano, ¿sí? La cuestión es que a causa de las características del medio de propagación, existencia de humedad, gases atmosféricos, cambios de temperatura, pero esto se va a dar principalmente por la presencia de la lluvia, como ya vamos a ver incluso un poquito más adelante, ¿no? La lluvia es el que puede provocar este fenómeno de despolarización, o más que provocar, puede aumentar este fenómeno de despolarización, ¿sí? Es decir, en general, en cualquier radioenlace va a haber un fenómeno de despolarización, por más ligero que sea, pero va a existir. Pero cuando hay lluvia, y más que nada dependiendo de la frecuencia, sobre todo cuando trabajamos en frecuencias relativamente más altas, ¿sí?, por encima de los gigahertz, entonces en este caso se intensificará este fenómeno de la despolarización. ¿A qué se refiere este fenómeno de la despolarización?
que, como ya habíamos mencionado, ¿no? Si yo envío la señal verde, en este caso, ¿no es cierto?, en polaridad vertical, yo debería esperar que reciba esa misma señal en la polaridad horizontal, en la polaridad vertical, ¿sí? La señal verde. Pero a causa de la despolarización, vamos a ver que se va a generar algunas componentes parásitas en esa misma frecuencia, pero en su polaridad ortogonal, es decir, en una polaridad horizontal. Estas son las componentes correspondientes, ¿sí? Y obviamente lo mismo va a ocurrir con la otra polaridad, ¿no es cierto? Si yo estoy enviando con una potencia dada la señal en polaridad horizontal, yo esperaría que llegue esa misma señal en la polaridad horizontal y va a llegar, obviamente, pero también se pueden llegar a generar componentes parásitas en la otra polaridad ortogonal, es decir, en la polaridad vertical. Y esas son las que nosotros reconocemos en este caso como PRV' y PRH', que son las potencias recibidas parásitas o no deseadas, que pueden convertirse en señales interferentes, ¿sí? Porque a la final de cuentas, mi señal azul, ¿no es cierto?, es esta de aquí, la señal deseada que yo deseo recibir en esa frecuencia y en esa polaridad. Pero junto a esta va a llegar otra señal, ¿no es cierto?, contaminante o una señal interferente que va a estar en la misma frecuencia y en la misma polaridad y por lo tanto la antena la va a captar y puede llegar a provocar distorsiones, ¿sí? Entonces, esto es lo que se conoce como el fenómeno de despolarización, ¿sí? Entonces, es un fenómeno que también tiene que irse caracterizando, ¿sí? También tiene que irse caracterizando en los diferentes trayectos correspondientes donde se pretenda realizar un radioenlace, ¿sí? ¿Cómo se podrá ir caracterizando? Pues obviamente también en función de mediciones, ¿no? En función de experimentaciones con modelos empíricos. ¿Cómo se realizará? Por ejemplo, en este caso se puede establecer una medición, ¿no? Bueno, una transmisión, más bien dicho, de una señal en una polaridad horizontal, por ejemplo, ¿sí? Se transmite esta, entonces la antena transmisora estará en polaridad horizontal. Y la antena receptora, ¿sí?, para recibir esta misma señal, la señal azul que nosotros tenemos acá, la antena receptora se colocará en el punto de recepción en polaridad vertical, ¿sí? Es decir, y se captará básicamente esto. Obviamente para el análisis, ¿sí?, para obtener los valores correspondientes, no deberá haber una señal que se esté alimentando con polaridad vertical. Es decir, para el análisis o para la obtención de los resultados correspondientes, esta señal no debería haber, ¿sí? Por lo tanto, esta señal tampoco debería haber y yo solamente tendría los datos que se están recibiendo en la polaridad parásita, es decir, en la polaridad no deseada, ¿sí? Entonces, ahí yo puedo ir determinando, ¿no? A ver, entonces, ahora sí, ¿cuál es la relación entre, más o menos como la relación de potencias que nosotros teníamos para las pérdidas básicas, ¿sí? Aquí lo mismo se va a hacer, pero haciendo esta comparación ortogonal de polaridades, ¿no? Es decir, aquí yo estoy alimentando una potencia PTH y estoy recibiendo en la polaridad contraria esa misma señal con una potencia PRV', ¿sí? Analizo esos valores y ahí puedo determinar justamente los términos de discriminación, de polarización cruzada, que es como se denomina, ¿no? Entonces, eso básicamente nos lleva a estas expresiones justamente que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a tener dos principales parámetros: la discriminación contrapolar y el aislamiento contrapolar, ¿sí? Ya vamos a ir analizando cada uno qué es lo que nos representa. Primero, la discriminación contrapolar o de polarización cruzada, que se denomina XPD, ¿sí?, se representa mediante las relaciones, justo lo que les acabé de mencionar anteriormente, las relaciones logarítmicas entre la potencia recibida en una polaridad, ¿sí?, la potencia recibida en una polaridad versus la potencia recibida de esa misma señal en la polaridad parásita, ¿sí? En otras palabras, ahora lo que se va a analizar es esta situación correspondiente, ¿no? Se puede determinar, en cambio, para este análisis correspondiente, ¿no? Les voy a borrar esto de acá, ¿sí? Por si acaso nos confundamos, ¿ya? En este caso, lo que nosotros, esto también, ¿sí?, para realizar este término de la polarización o de la discriminación de polarización cruzada, se analiza, ¿no es cierto? Se envían posiblemente una misma señal. O bueno, sí se podría haber hecho el análisis correspondiente, hagámosle nomás.
asumamos que en primera instancia no hay esta señal, ¿no es cierto? Entonces vamos a asumir que no hay esta señal. Entonces, la relación que nosotros vamos a tener, como vamos a observar, es la potencia deseada de nuestra señal frente a la potencia parásita de la misma señal, ¿sí? Es justamente lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Es, por ejemplo, el PRH, ¿sí? Que es la potencia deseada para nuestro ejemplo, sobre el PRV', que es la potencia no deseada en este caso, ¿no? Es justamente lo que tenemos acá. El PRH, estamos con azul, ¿sí? El PRH sería esta intensidad de la potencia en la polaridad deseada versus el PRV', que sería la potencia parásita en la otra polaridad, ¿sí? Esa relación de potencia es la que nos representa la discriminación contrapolar o de polarización cruzada, ¿sí? Entonces, obviamente, lo mismo podría ser si es que alimento la señal con polaridad vertical o alimento la señal con polaridad horizontal, ¿sí? Entonces ahí con cualquiera de las dos ecuaciones vamos a recibir la misma expresión, ¿sí? Deberíamos recibir la misma expresión. Entonces, obviamente, y es lo que esperaríamos, ¿no? Este parámetro XPD, ¿no es cierto? Cuando se vaya analizando, ¿sí? Cuando se vaya midiendo, por ejemplo, en un instante yo mido y yo voy a tener un valor correspondiente de una potencia y otro valor para la otra potencia. En otro instante yo mido y obviamente los valores de pronto pueden ser similares, pueden ser cercanos, pero no van a mantenerse de forma constante, sino pueden mantenerse más o menos con una cierta variación, ¿sí? Eso implica obviamente que la XPD también va a depender de algunas condiciones o algunas características del medio, como ya les había mencionado, la lluvia, ¿sí? Ahora, esta XPD puede fácilmente relacionarse con las pérdidas básicas, ¿sí? Con las pérdidas básicas de propagación, en la cual nosotros ya sabemos, ¿no? Las pérdidas básicas de propagación se da en función de la relación de potencia transmitida versus la potencia recibida, ¿no? Es decir, mediante esta expresión o mediante esta expresión, dependiendo del tipo de análisis que nosotros hagamos, ¿no? Dependiendo de si es que analizamos la polaridad horizontal o la polaridad vertical. Ahora, si nosotros combinamos estas dos ecuaciones, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si nosotros le pasamos esto a dBs, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Por ejemplo, la XPD en dBs nos daría el PRH, ¿no es cierto? La potencia recibida, ¿sí? En polaridad horizontal, menos la potencia recibida parásita en polaridad vertical. Eso es en esencia lo que nosotros tendríamos en este punto de aquí. Mientras que las pérdidas básicas, ¿no es cierto?, de propagación van a ser igual a ¿qué? A la potencia transmitida en polaridad horizontal menos la potencia recibida también en polaridad horizontal, ¿sí? Eso es lo que nosotros tendríamos en este punto. Si nosotros en la expresión de arriba queremos analizar o queremos determinar cuál es el valor correspondiente de la potencia que se está recibiendo en la polaridad parásita o en la polaridad no deseada. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa determinar este parámetro de aquí? Porque ese parámetro de ahí es el que, en función de su intensidad, ¿no es cierto?, en función de qué tan grande es esta potencia, podemos darnos cuenta si va o no va a provocar perturbaciones a la señal que se vaya a recibir en la polaridad vertical, pero de forma deseada, porque recordemos que esta señal de aquí es la potencia parásita o la potencia no deseada, la que va a provocar interferencias, pero a su vez, si es que yo estoy trabajando con polaridades ortogonales, es posible que yo esté trabajando una señal en polaridad vertical y otra en polaridad horizontal. Entonces, si yo estoy mandando mi señal deseada en la polaridad horizontal y se está generando esta potencia, ¿no es cierto?, en polaridad vertical, es posible que esa potencia vaya a generar inconvenientes o perturbaciones o interferencias a la señal que en realidad de forma deseada se está enviando en la polaridad vertical, ¿sí? Entonces, ese es el parámetro que nos interesa determinar. Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros ponemos justamente el PRV', ¿no es cierto?, va a ser igual, en función de esta expresión, va a ser igual al PRH, ¿no es cierto?, menos el XPD, ¿cierto? Esa es la expresión correspondiente. Y de aquí, si de igual forma nosotros el PRH le reemplazamos acá, ¿no es cierto?, en esta expresión, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Que el PRV', ¿no es cierto?, va a ser igual a ¿qué? Al PRH, el PRH en este caso si despejamos, nos va a dar que es igual a el
la potencia transmitida en polaridad horizontal, ¿no es cierto? Menos las pérdidas básicas, y esto también ahora sí menos el XPD, ¿sí? Que es la misma ecuación que nosotros tenemos aquí, pero ahí tenemos justamente la demostración, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que básicamente podemos determinar justamente la potencia esperada, ¿no es cierto? La potencia esperada que va a provocar o que puede provocar interferencias en la polaridad parásita, ¿en función de qué? En función, siempre y cuando, ¿no? Obviamente nosotros conozcamos, y se puede llegar a conocer la potencia transmitida, ¿no es cierto? La potencia con la cual nosotros estamos transmitiendo, conozcamos las pérdidas básicas, como ya les dije, es muy posible que en algún enlace, considerando o conociendo los entornos o las características, ya podamos determinar de antemano las pérdidas básicas, ¿sí? Y conociendo también, porque estos son valores que también pueden llegarse a conocer bajo ciertas condiciones de lluvia, en ciertos lugares del mundo, bajo ciertos meses del año, etcétera, ¿no? Entonces, estos tres valores podrían llegar a ser conocidos, y en función de esto ya puede llegarse a obtener este valor correspondiente de esa potencia supuesta, ¿no? Entonces ahí yo puedo igualmente calcular, ¿no? Hacer el balance del enlace o el análisis del enlace y decir, bueno, mi potencia correspondiente de la señal deseada en la polaridad vertical, no sé, se me ocurre, ¿no? Es de más o menos unos menos 80 dBm, por dar un ejemplo, ¿no? Y la polaridad y la potencia que voy a recibir de forma parásita en esa misma polaridad a la misma frecuencia, haciendo el análisis, posiblemente es de menos 130 dBm, ¿no? Si en un caso, no me acuerdo cuánto les dije, creo que les dije menos 80, y el otro es de menos 130, tenemos un margen de prácticamente 50 dB, ¿sí? Entonces, 50 dB es ya un margen bastante grande, nos va a dar una relación de portador-interferencia bastante considerable, y de pronto podríamos decir es suficiente, no es un valor considerable el que me va a provocar la despolarización. Pero si nosotros tenemos en un caso un valor de menos 80, por ejemplo, y en el otro caso un valor de menos 90 nomás, entonces en este caso vamos a tener una diferencia solo de 10 dB. Entonces ya 10 dB ya es considerable, ¿no es cierto? Y es muy posible que pueda llegar a provocar ciertas componentes de interferencia, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, y lo mismo podríamos hacer con respecto a las otras polaridades, ¿no? Es decir, juntar estas dos ecuaciones para determinar esta ecuación de acá. ¿Sí? Lo podrían hacer tranquilamente. ¿Ok? Ese es el un parámetro correspondiente, y el otro que se puede llegar a analizar justamente es, en cambio, el aislamiento contrapolar o de polarización cruzada, ¿no? Es decir, el aislamiento de polarización cruzada. Es el que se denomina el parámetro XPI, que también suele ser un parámetro ya determinado. Y en cambio, lo que me da es la relación, en cambio, de la potencia recibida de forma deseada en la polaridad deseada versus la potencia de la otra señal interferente prácticamente, o de la señal parásita que está metida ahí en esa misma polaridad, ¿sí? Entonces, por eso es que es o PRV sobre PRV' o PRH sobre PRH', ¿sí? Utilizando la misma expresión de las pérdidas básicas y haciendo un análisis similar, nosotros podemos llegar a tener esta consideración o esta expresión, ¿sí? Estas expresiones respectivas para cada uno de las polaridades correspondientes, ¿no? Entonces ahí igual vamos a poder determinar los valores esperados de las polarizaciones correspondientes, los valores esperados de forma parásita, ¿no? Dependiendo en este caso de la potencia transmitida en esa misma polaridad, de la potencia, de las pérdidas básicas y de la componente de aislamiento contrapolar, ¿sí? Entonces estas expresiones son bastante útiles cuando tenemos que hacer estos análisis. Nuevamente, ¿no? Estos valores de LB y XPI son valores que suelen obtenerse ya precedentemente de forma experimental, ¿sí? Y bueno, aquí finalmente se puede considerar que esta potencia de aquí, estas potencias, ¿sí? Son potencias que se les administra una antena isótropa. Si nosotros hablamos de una antena cualquiera, como estamos hablando de las pérdidas básicas, es lo que ya sale de la antena, ¿no? Entonces nosotros podríamos reemplazar, obviamente, cada una de estas potencias por el PIRE. Nada más, ¿no? Donde el PIRE básicamente es la potencia más la ganancia.
¿sí? Nada más, ¿no? Entonces eso de pronto para considerar, porque de pronto dicen, pero en el libro está la ganancia. Es que nosotros podríamos representar cada una de estas más bien con cada una de estas consideraciones, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Si de pronto en el receptor se considera la ganancia del receptor, también se podría incluir, ¿sí? Permítanme unos segunditos, chicos, por favor. Listo. Ok, antes de continuar ya a lo que es el modelo energético, de pronto tal vez alguna pregunta, alguna inquietud respecto a estas expresiones o a este tema de la polarización o a la despolarización, más bien dicho. ¿No? Ok. Disculpe, ¿puedo ver la parte del gráfico esto de la despolarización? No te escucho bien, hay el ruido de fondo en tu comunicación. ¿Se podría volver al gráfico de la despolarización? Si les puedo repetir lo de la despolarización, ¿me dijiste? Sí, una cosita en el gráfico que estaba viendo arriba antes. A ver, en el gráfico. Ya, ahí está, aquí tenemos el gráfico. ¿Qué duda tenés? Esa análisis que hizo cuando justamente decía que esa señal que iba hacia arriba desaparece y solo tenemos en cuenta la que es ortogonal a esa, digamos. Claro, o sea, si nosotros, bueno, establecemos aquí un diagrama más o menos similar a este, ¿no es cierto? Podríamos considerar que podemos tener esta de aquí y la otra, ¿ya? Para el análisis inicial, ¿no es cierto? Se puede asumir que solamente tenemos esta señal, la que está en polaridad horizontal, ¿sí? Esta señal, obviamente, en el receptor esperaríamos que llegue también en esa polaridad, obviamente con una disminución de potencia, ¿sí? Pero cuando hay la despolarización, ¿no es cierto? Se va a generar también una componente no deseada, ¿sí? Esta es la componente no deseada en la otra polaridad, ¿no? Entonces, la XPD se da justamente midiendo o relacionando las dos potencias, esta potencia de aquí y esta potencia de acá, ¿sí? La XPD relaciona la potencia recibida en la polaridad deseada, porque si esta es del PTH, ¿no es cierto? Esta de aquí es del PRH, la potencia que yo quiero recibir de esa señal deseada, pero la otra señal que se generó en la otra polaridad será la P, en este caso sería la P, la PRV, ¿sí? La PRV prima, ¿sí? Esa sería en este caso la señal parásita, ¿sí? La relación de estas dos entre PRH y PRV', esa es la discriminación de polarización cruzada o contrapolar. Entonces, por eso les decía, en este caso, para poder hacer la medición, obviamente yo tendría que tener solamente esta señal, solamente esa señal, porque si yo tuviera aquí la otra señal, ¿no es cierto? Hagámosle con otro color, si yo tuviera aquí esta señal, ¿sí? Esta señal va a provocar que también llegue una componente acá, ¿sí? Y esta componente, obviamente, si yo estoy midiendo, yo no sé si estoy midiendo o esta de aquí, o estoy midiendo esta de acá, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, para evitar esa y tener un valor más certero de la discriminación contrapolar, es preferible que yo maneje solamente una señal para cada caso. Entonces, ahí voy a realizar esta situación. Si yo quiero medir, en cambio, en la otra polaridad, sería lo mismo, ¿no? En este caso, ahora yo tendría un plano como este y la señal se transmite en esta dirección, ¿sí? Yo voy a recibir, esta sería en este caso la PTV, ¿sí? Y voy a recibir una componente en esa misma polaridad, la PRV, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero también se va a generar una componente no deseada en la otra polaridad, ¿no es cierto? Es decir, el PRH', ¿sí? De igual forma, la relación entre las dos me va a dar esta misma discriminación contrapolar,
¿Sí? Estamos. Por eso, pero eso les digo, si yo emitiera aquí una señal, ¿no es cierto?, en esta otra polaridad, también esa señal va a estar aquí. Y cuando yo mida esa polaridad, van a estar la contribución de las dos. Entonces, es por eso que, más bien, para estos casos, en casos prácticos, se debería ir midiendo señal por señal, en polaridad por polaridad, porque si no, como les digo, no estaríamos realizando una medición adecuada. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Inge, mucho más claro. Muchas gracias. Listo. Ok. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Listo. Continuemos. Bueno, ahora sí, lo que les había mencionado, ¿no? Vamos a entrar básicamente, ahora sí, a lo que nos corresponde al modelo energético de un sistema de radiocomunicaciones, ¿sí? El modelo energético de un sistema de radiocomunicaciones básicamente contiene toda la información o cada uno de los elementos que intervienen en todo el radioenlace, desde el transmisor hasta el receptor, ¿sí? Desde el transmisor, desde la salida del transmisor, ojo, ¿no? Desde la salida del transmisor. Aquí no nos enfocamos, no nos enfocamos básicamente cuando hacemos un análisis radioeléctrico, no nos enfocamos en cada uno de los elementos antes de la salida del transmisor, porque obviamente los elementos que estarán antes serán filtros, serán moduladores, serán codificadores, serán, no sé, se me ocurren amplificadores, etcétera, ¿no? Cualquiera de estos tipos de tratamiento de la señal para la transmisión. Y de igual forma, a la entrada del receptor, hasta ahí llegaría el análisis de nuestro sistema de radiocomunicaciones, porque pasado de eso, de igual forma, habrán filtros, habrán demoduladores, decodificadores, detectores de producto, detectores de envolvente, etcétera, ¿no? Ya cada uno de los elementos correspondientes para el tratamiento de la señal cuando se aplica uno u otro tipo de modulación para uno u otro tipo de información, ¿sí? En nuestro caso, nos vamos a orientar específicamente, como les decía, ¿no? Desde el conector que conecta básicamente el transmisor hacia la antena hasta el conector que conecta el receptor hacia la antena receptora, ¿sí? Entonces, todo ese trayecto es el que nosotros vamos a analizar y vamos a determinar cuáles son los parámetros que intervienen y cada una de sus etapas, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos un modelo bastante interesante, ¿sí? Donde básicamente resume todos cada una de las etapas, cada uno de los elementos y cada uno de los puntos de análisis, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? Nosotros vamos a analizar desde este punto, ¿sí? A la salida del transmisor hasta este punto a la llegada al receptor, ¿no? Y ahí vamos a tener cada una de las potencias que ya habíamos un poquito discutido anteriormente, ¿no? Entonces, vamos a analizar primero cada uno de los elementos. Primero vamos a tener el transmisor propiamente dicho, ¿no? El transmisor es el que entrega una potencia correspondiente, por eso es la que se denomina la potencia entregada por el transmisor, ¿sí? Y esa es la que a partir de ahí irá atravesando cada una de las etapas hasta llegar al receptor, pero ahí es donde ya se está emitiendo o transmitiendo la señal, ¿sí? El siguiente, que es el circuito de acoplo, lo que me representa es básicamente mi línea de transmisión, mi guía de onda, mi cable coaxial, incluso puede ser fibra óptica, par trenzado, cable UTP, cualquier tipo de conexión que conecte el transmisor propiamente dicho a la antena, ¿sí? Todo esto me representa el circuito de acoplo. Ahora, el circuito de acoplo va a generar pérdidas adicionales a nuestro sistema. ¿Por qué? Ya lo habíamos mencionado, ¿no? El circuito de acoplo contiene las pérdidas generadas por la guía de onda, el canal la guía de onda, la línea de transmisión, cualquier medio conductor físico que se utilice para conectar el transmisor con la antena. Al igual que de pronto si existen duplexores para interconectar varios canales o splitters para de pronto enviar a varias antenas, puede darse el caso, o incluso los mismos conectores, ¿no? Cada uno de estos representa pérdidas, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos hacer el análisis global o el análisis total de nuestro radioenlace, hay veces que de pronto nos dicen las pérdidas de la antena, las pérdidas del circuito de acoplo a veces son despreciables y más bien les vamos a considerar como cero. Nosotros no. Nosotros sí vamos a considerar cada uno de los valores correspondientes de pérdidas que se van a desarrollar tanto en los circuitos de acoplo como en los circuitos de la antena, ¿sí? ¿Estamos?
Entonces, por ejemplo, en los circuitos de acoplo, como les decía, vamos a depender de las características técnicas de cada uno de los conductores. Por ejemplo, las vías de onda, las líneas de transmisión, sí nos da esa información, o los cables coaxiales mismos. Nos dicen, este cable tiene unas pérdidas de inserción, no sé, a veces nos indican de unos 3 dB por cada 100 metros. ¿Sí? Algo así. Entonces, si nosotros tenemos una altura de una torre de unos 50 metros, ¿no? Entonces, obviamente, tendríamos que hacer la debida conversión. Y en este caso es bastante sencillo. Vamos a tener una pérdida de 1.5 dB, ¿no? Porque si 3 dB es a 100 metros, a 50 metros va a ser la mitad, obviamente, ¿no? Pero si nos dan, y eso sí nos dan de esa forma. Hay algunos que dan en dB por metros, otros incluso dan en dB por kilómetros, o algunos incluso dan en dB por metros, ¿no? Entonces, otros pueden decir, este cable tiene unas pérdidas de 0.01 dB por metro o 0.013 dB por metro. Entonces ahí vamos a ver, tenemos 30 metros de nuestra antena o para nuestra antena, entonces tendríamos que multiplicar 13 por 0.03 y eso nos va a dar las pérdidas del cable. Pero aquí también, como les dije, estarán todos los elementos que intervengan desde el transmisor hasta cada una de las antenas, ¿no? Pueden haber duplexores, pueden haber splitters, pueden haber conectores y cada uno de estos elementos también vienen con sus especificaciones técnicas, ¿no? Entonces puede decir, lo mínimo que vamos a necesitar son 2 conectores, ¿no? Si es que está conectado directamente el transmisor hacia la antena, ¿no? Entonces, en este caso, si tuviéramos 2 conectores, cada conector de pronto puede tener una pérdida de 0,15 dB, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos va a representar una pérdida total entre los 2 conectores de 0.3 dB, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso nos representa este circuito de acoplo. Y estas pérdidas que representan este circuito de acoplo se denominan el LTT, ¿sí? Las pérdidas de los terminales en el transmisor, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo a esto le estoy alimentando con una potencia PET, aquí todo porque es preferible trabajar en términos logarítmicos, ¿no es cierto? En términos de dBs, ¿para qué? Para que las operaciones se nos hagan más sencillas, ¿sí? Entonces, si nosotros partimos de una potencia, las pérdidas en cada una de las etapas van a provocar una resta a esa potencia, la que ingresa en ese punto. Si es que nosotros tenemos una ganancia, porque aparte de la ganancia de la antena mismo, podemos tener incluso algún circuito amplificador, etcétera, que puede generar este incremento en la potencia, ¿no? Entonces, todas las ganancias que estén en cualquier etapa de nuestro sistema van a generar, en este caso, una suma de la potencia que llegue en ese punto en dBs, ¿no es cierto? En dBms, en dBks, en dBws, dependiendo de las unidades que nosotros estemos analizando, ¿sí? Entonces, en otras palabras, ¿no? La difere'ncia que vamos a tener entre la potencia entregada por el transmisor menos las pérdidas en los terminales del transmisor, eso nos va a provocar este PT', ¿sí? Este PT', que en otras palabras sería la potencia disponible en el transmisor, ¿no es cierto? Ya lo que directamente se le está alimentando a la antena, ¿se acuerdan? Eso era lo que decíamos la otra clase, ¿no? Que se diferenciaban cada una de estas dos expresiones. Ahora, esta potencia que está alimentando es la PT', ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que también analizamos la diferencia entre el PT y el PT'? Porque el PT se consideraba para una antena ideal y el PT' para una antena con pérdidas. Es por eso que el PT' va antes de todos estos elementos, ¿no? Entonces, en estos elementos, y aquí vamos analizando cada una de las interfaces. Por ejemplo, esta es la interfaz T, ¿no es cierto? Que es una interfaz física, es una interfaz real, que es básicamente la conexión, ¿no es cierto?, entre el conectorcito del transmisor y el conector que va a conectarse, valga la redundancia, al transmisor con todo el cable que va a dirigirse hacia la antena, ¿no es cierto? Esa es esa interfaz T. Esta interfaz T' es en cambio ya la conexión que nosotros vamos a tener entre el cable y la antena, ¿sí? Entonces ambas son conexiones físicas, son conexiones reales, ¿no? Entonces ahí en ese punto se está alimentando con una potencia PT'. Los elementos 3 y 4, ¿sí?, son uno solo. Todo esto, el elemento 3 y 4, nos representa la antena propiamente dicha, ¿sí? La antena propiamente dicha, ¿no? Solamente que la antena se le está dividiendo de una forma ficticia con una interfaz virtual o con una interfaz ficticia que se denomina AT, ¿sí? Que es básicamente la separación entre la resistencia de pérdidas de la antena, ¿sí?,
y la ganancia de la antena propiamente dicha, ¿no? Entonces, o la resistencia de radiación, podríamos decirle de esa forma, ¿no? Ya dijimos que en la práctica no es posible que yo de pronto de una antena yo coja solamente entre, por ejemplo, dos directores y que coja un ohmímetro y diga, solo esto nomás es la resistencia de radiación y desde aquí en adelante, la resistencia de pérdidas y de aquí en adelante es de donde radia, esa es la resistencia de radiación. No hay cómo, no todo está inmerso dentro de un mismo dispositivo, ¿no? Entonces, pero solamente para nuestro esquema la hemos separado, ¿no? Entonces ahí tenemos tanto el circuito de la antena correspondiente, que es el número 3, que es básicamente esto de aquí nos representa la resistencia de pérdidas de la antena, ¿sí? Y el elemento 4 nos representa la antena ideal, ya la antena con su respectiva ganancia, la ganancia directiva, ¿sí? La ganancia de una antena ideal. Recordemos que había la ganancia directiva para una antena ideal y la ganancia de potencia para una antena real. Por eso es que si nosotros solamente analizamos este elemento, eso acá, cuando analizamos esto de acá, nos va a representar el G sub T, ¿sí? Que es la ganancia directiva de la antena transmisora. Pero si nosotros le incluimos el circuito de la antena, es decir, las pérdidas de la antena, porque todo esto nos representa el LAT, las pérdidas de la antena, el GT menos el LAT, porque eso en definitiva es suma y resta, ¿no? La diferencia de estos dos nos va a provocar la ganancia de potencia, el GT', ¿no? Lo mismo que nosotros ya habíamos analizado anteriormente, pero aquí lo vemos de mejor forma, en una forma resumida, podríamos decir, o esquemática. Aquí estamos resumiendo todo lo que ya hemos venido analizando, ¿sí? Entonces, de igual forma, ¿no? Si nosotros consideramos cada uno de estos elementos, vamos desde el principio otra vez, ¿no? Aquí tenemos la potencia PET, ¿no es cierto? En la interfaz T. Después de atravesar el circuito de acoplo, esa potencia se ve reducida a causa de las pérdidas de los terminales del transmisor, ¿sí? Y llega a la antena con una potencia PT'. Primero, cuando la potencia supuestamente atraviesa la resistencia de pérdidas de la antena, el circuito de la antena, ¿de dónde sacamos la resistencia de pérdidas, en cambio? O la atenuación, más bien dicho, la atenuación de la antena. Esto, como sabemos, esto se obtiene de la eficiencia o del rendimiento de la antena, ¿sí? Si nosotros recordamos, el rendimiento de la antena es del inverso, las pérdidas de la antena es del inverso del rendimiento, ¿no? Entonces, y de ahí se obtiene las pérdidas correspondientes en términos logarítmicos. Ya lo analizamos eso también anteriormente, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos básicamente estos valores adicionales, ¿sí? Entonces, estas pérdidas también van a provocar una reducción en la potencia, es decir, PT' se va a ver reducido aún más, ¿no es cierto? Entonces, el valor correspondiente a la salida de este circuito va a ser el PT, ¿no es cierto? El PT, que ya es el que supuestamente alimenta a la antena ideal, porque desde aquí en adelante ya no estamos considerando pérdidas, ¿no es cierto? Pero en PT, ¿no es cierto?, se alimenta a la antena ideal con una ganancia G sub T, y esa es la que va a provocar el incremento correspondiente y la potencia efectiva que se está radiando, ¿no? Entonces, esta potencia es la que se denomina el PIRE, ¿no es cierto?, la potencia isótropa radiada efectiva, ¿sí? Entonces, esa es la interfaz IT, que básicamente sería una interfaz física, podríamos decir que es la salida de la antena, ¿sí? Entonces, eso es lo que básicamente está irradiándose, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienza el medio inalámbrico, ¿no? El medio no físico, ¿no? Entonces, ahí se empieza a irradiar la señal a una distancia correspondiente y con una frecuencia de operación determinada, ¿sí? Entonces, lo que sale de ahí, como les decía, es el PIRE. Ese PIRE atraviesa todo el medio y va a verse afectado por la distancia, por el medio, por la frecuencia, ¿sí?, correspondiente, y eso va a provocar unas pérdidas básicas. Ojo que aquí no estamos poniendo las pérdidas básicas en el espacio libre. Por eso les decía que aquí las pérdidas van a depender de la distancia, de la frecuencia, pero también de las características del medio, ¿sí? Entonces, esas son las del LB. Entonces, se supone que a la antena receptora le va a llegar una potencia, ¿no es cierto?, una potencia inferior al PIRE, obviamente, porque el PIRE va a verse restado ahora a causa de las pérdidas básicas, ¿sí? Entonces, en la interfaz igualmente, ¿no es cierto?, o más bien dicho, los elementos 5 y 6,
¿sí? Representan uno solo, la antena receptora. Es lo mismo que en el caso anterior, ¿no? Primero tenemos la antena ideal y después tenemos la resistencia de pérdidas de la antena real, ¿sí? Entonces, lo mismo, aquí vamos a tener que solo esto de aquí me va a representar la ganancia directiva, lo que está solamente en 5, la ganancia directiva, y el circuito o lo que va a provocar el circuito de antena va a ser en cambio las pérdidas en la antena receptora, ¿sí? Entonces esto de igual forma va a depender de la eficiencia que genere esta antena, ¿no? Que por lo general una antena ya viene con esta información, ¿sí? La antena en los datasheets, en las características técnicas, directamente lo que nos va a dar, bueno, es el diagrama de radiación, las dimensiones, pero obviamente tiene que darnos la ganancia, ¿sí? Y los términos de eficiencia, ¿no? Entonces, en función de eso ya se puede ir caracterizando cuáles son las pérdidas esperadas, ¿sí? Entonces, en este caso igual, ¿no? La potencia que llega a la antena correspondiente, ¿sí? Se va a ver aumentada primeramente por la ganancia, ¿sí? Y en este caso lo que llega acá va a ser el PR o la potencia recibida. Después cuando atraviesa la antena, vamos a tener el PR', ¿sí? El PR' que sería la potencia recibida después de ser atravesada por una antena real, ¿no es cierto? O en otras palabras, como es lo que sale directamente ya de la antena, es lo que sale de la antena antes de todo el cable conductor, esta sería la potencia entregada al receptor, ¿se acuerdan? Entonces son los términos que también habíamos analizado anteriormente, ¿no? Entonces, esa es esta potencia de aquí. Después, obviamente, cuando la señal atraviesa todo el cable conductor, ¿no es cierto? El cable conductor puede venir también con una cierta distancia, se pueden utilizar duplexores, splitters, ya diferentes dispositivos que van a insertar una cierta pérdida adicional, ¿no? Entonces, estas pérdidas que se generan en el circuito de acoplo son las que se denominan las LTR, las pérdidas en los terminales del receptor, ¿sí? Entonces, esta potencia que nosotros teníamos aquí a la entrada de estos circuitos de acoplo va a verse disminuida aún más hasta llegar al receptor, ¿no es cierto? Entonces, la potencia ya directamente que nos interesa es la potencia disponible en el receptor o en este caso el PDR, ¿sí? Este PDR es básicamente los valores o los elementos que nos dan o que nos brindan ya básicamente una cierta información, ¿no? Porque básicamente todos pueden llegar a ser conocidos, ¿no? Entonces, o incluso aproximados cuando hablamos sobre todo de las pérdidas básicas. Entonces, si nosotros ya tenemos todos los otros valores conocidos, desde las potencias entregadas, desde la potencia entregada por el transmisor, hasta las pérdidas en los terminales del receptor, ¿sí? Todos ya son valores conocidos, nosotros podemos estimar la potencia disponible en el receptor. ¿Para qué nos sirve realizar todo este análisis? Porque en función de este análisis nosotros podemos determinar si es que bajo estas condiciones que nosotros podemos establecer, la potencia disponible en el receptor será o no será suficiente para establecer un radioenlace. ¿Eso de qué va a depender? Bueno, ya vamos a ver más adelante que va a depender de varios parámetros, ¿no? Como por ejemplo, un factor de ruido que es propio del sistema receptor. Vamos a depender de la cantidad de ruido que se inserta en la señal, es decir, de la calidad de nuestro canal de transmisión. Y sobre todo vamos a depender de algo que se denomina, y que esto es importantísimo, este es el umbral de todo análisis correspondiente, la sensibilidad del receptor, ¿sí? La sensibilidad del receptor, que básicamente es el que depende de todo, ¿no? Depende del canal, depende del factor de ruido del receptor, depende de algunos parámetros, ya lo vamos a ver más adelante, pero esa sensibilidad del receptor que está dado en términos de vatios o en vatios de dBm por lo general, porque son valores relativamente pequeñitos, ¿sí? Esa sensibilidad del receptor es la que me dirá si la señal que se va a recibir supera este nivel correspondiente, el enlace puede llegarse a dar. Si no supera, el enlace no se va a dar. Entonces, por ejemplo, valores medio típicos en algunos sistemas de radiocomunicaciones para la sensibilidad del receptor
pueden oscilar más o menos entre unos 80, entre unos menos 80 o menos 90 dBm. Se puede asumir valores, ¿no? Ya después lo vamos a analizar con más práctica, ¿no? La sensibilidad del receptor, ¿sí? Si es que nosotros consideramos un valor de menos 80, por dar un ejemplo, dBm, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos diciendo que si es que recibimos una señal con una potencia de menos 79 dBm, ¿sí? Correcto, ahí la señal va a recibirse y se puede interpretar, se puede reconstruir la señal correspondiente, ¿sí? Si es que yo recibo una señal, esto está correcto, ¿no? Si es que yo recibo una señal en menos 81 dBm, ¿sí? La señal ya no se reconstruye, ¿sí? Ya no puede ser captada o ya no puede ser demodulada porque ya se considera básicamente que está dentro de las mismas componentes de ruido, ¿sí? A eso se refiere. Ahora, nosotros cuando establezcamos la configuración de un radioenlace, obviamente no vamos a tratar de que, haciendo nuestro análisis, porque por lo general los análisis que nosotros realizamos son teóricos, ¿no es cierto? Así establezcamos un valor promedio de una atenuación de campo, ¿no? Y yo digo, no, es que en estas condiciones el valor medio de la atenuación de campo es este. Yo voy a utilizar ese valor como análisis para determinar las pérdidas básicas y con las pérdidas básicas voy a determinar la potencia recibida que estimo o espero obtener. Y me sale, por dar un ejemplo, me sale un valor de menos 79 dBm. Digo, perfecto, entonces mi sistema sí va a funcionar, sí va a valer. Le implemento y resulta que mi sistema está intermitente, que a ratos vale, a ratos no vale. Y dicen, pero si yo hice el cálculo y sí superaba la sensibilidad del receptor. Lo que pasa es que ustedes utilizaron un valor medio del campo. Perdón, un valor medio de la atenuación de campo. Y si utilizan ese valor medio, eso significa que así como hubo una atenuación media, de ese valor pudieron haber valores más grandes o valores más pequeños, ¿sí? Si hubieron valores más grandes de atenuación, obviamente yo puedo llegar a tener valores, si se aumenta la atenuación, aumentan las pérdidas, y si aumentan las pérdidas, disminuye la potencia que yo estoy recibiendo. Entonces, si ya tenía antes un valor de menos 79, yo puedo llegar a tener de menos 80, menos 82, menos 83, etcétera, dependiendo del tipo de desvanecimiento que provoca básicamente esta reducción, ¿no? Entonces, es por eso también lo vamos a ver un poquito con más detalle más adelante, es por eso que se aconseja, aparte de llegar a tener este valor de umbral, que es la sensibilidad del receptor, se aconseja dejar un margen correspondiente más alto de un valor, por ejemplo, bueno, eso ya va a depender, ese margen, que se denomina margen de desvanecimiento, va a depender de algunas características, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué elementos por lo general intervienen en el enlace? En el enlace, ¿qué tan frecuente es que haya lluvia? ¿Qué tan frecuente es que haya un efecto de multitrayecto? ¿Qué tan frecuente es que cambien las características climatológicas? Y eso pueda provocar estas variaciones, ¿no? Entonces, eso también se calcula y tiene que ser calculado de una forma técnica, porque de nada sirve que nosotros digamos, no, aquí un valor aconsejable es de 10 dB. O yo puedo decir, no, es que es de 15, o puedo decir de 20. No, eso se justifica de forma técnica y es en función del parámetro que provoca esos desvanecimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un desvanecimiento puede provocar la lluvia, otro desvanecimiento puede provocar los cambios climatológicos, otro desvanecimiento puede provocar la temperatura, ¿no? Y cada uno, por darles un ejemplo, uno provoca un desvanecimiento máximo de unos 8 dB. Otro genera un desvanecimiento máximo de unos 7 dB y otro genera un desvanecimiento máximo de 5 dB. Entonces, no es que dicen, a ver, de los tres, ¿cuál es el que provoca el desvanecimiento máximo? El de 8. Entonces, yo voy a dejar un margen de ganancia de 8 dB. No, porque siempre en todo análisis de un radioenlace hay que considerar el peor de los escenarios. ¿Cuál es el peor de los escenarios? Que justo es muy poco probable que ocurra, pero puede ocurrir. Que justo confluyan, ¿no es cierto?, el peor de los casos para lluvia, por ejemplo, el peor de los casos para variaciones climatológicas, el peor de los casos para variaciones de humedad, lo que les dije, ¿sí? Y si confluyen justo los tres, entonces yo puedo tener una atenuación de 8 dB, más una atenuación de 7 dB y más una atenuación de 5 dB. Eso nos da un total de 20 dB, ¿no? Entonces,
ese en realidad debería ser mi margen de desvanecimiento para que mi sistema esté operativo la mayor cantidad de porcentaje de tiempo posible. ¿Sí? Entonces, si yo digo, no, pues es que eso ya es prácticamente imposible que ocurra, pero si yo estoy dejando ese margen para esa posible imposibilidad, estoy diciendo que entonces también es prácticamente imposible que mi enlace se caiga o deje de funcionar. Y eso es lo que le da garantía a la operabilidad de mi radioenlace. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esa es la esencia de este análisis que ahorita lo estamos viendo muy someramente, no estamos arrojando valores. Pero ya después, cuando ya nos vayamos a meter al desvanecimiento provocado por esto, al desvanecimiento provocado por esto, ahí sí, ya vamos a ver realmente lo que es un análisis mucho más técnico, mucho más práctico de lo que nos representa cada uno de estos elementos. ¿Sí? Entonces, en función de eso se determina esto que se denomina el margen de desvanecimiento. Pero eso, como ya les digo, lo vamos a ir analizando más adelante. ¿Sí? Entonces, para finalizar un poquito esto, podemos ir viendo, aparte de cada uno de los elementos, las potencias, incluso las pérdidas. Aquí hemos ido analizando las pérdidas una por una, pero como ya habíamos analizado esto también, ¿sí? Por ejemplo, aquí están las pérdidas básicas. Cuando a las pérdidas básicas se le incluyen las ganancias, ¿no es cierto?, de las antenas transmisora y receptora, estas pérdidas en todo este rango, ¿no es cierto?, se denominan las pérdidas de transmisión. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Si aparte de las ganancias, también de las antenas, también incluimos las pérdidas provocadas por las antenas, ahora las pérdidas correspondientes corresponden todo este tramo del enlace. Y estas se denominan las pérdidas del sistema, ¿sí? O L sub S, son las pérdidas del sistema. Y si aparte también les incluimos las pérdidas de los circuitos de acoplo en el transmisor y en el receptor, las pérdidas de los terminales, es ya todo el enlace, ¿no? Desde el principio hasta el final. Y esas son las que se denominan las pérdidas globales, ¿no? Entonces, cada una de estas expresiones está resumida aquí, ¿sí? Entonces, ahí nosotros ya podemos ir analizando, podemos ir calculando cada uno de los elementos correspondientes, ¿sí? Y finalmente se establece la ecuación correspondiente del balance del enlace, ¿sí? El balance del enlace es básicamente lo que yo les decía, ¿no? Partiendo desde acá, desde el inicio, de una potencia dada, ¿no es cierto? Una potencia que yo observo, ¿no es cierto? En la pantallita o en el display de mi transmisor, digo, yo estoy alimentando mi sistema transmisor con 8 vatios. Ya, perfecto, estoy alimentando con 8 vatios. Y de ahí yo sé, ¿no es cierto? Yo tengo las características del cable, yo sé cuántos conectores estoy utilizando, sé las características de mi antena, ¿no es cierto? Sé la distancia a la que estoy trabajando, conozco la frecuencia a la que estoy operando. De pronto, en inicio, yo puedo trabajar con condiciones de espacio libre, entonces la atenuación la considero nula, ¿no es cierto? Conozco la antena con la cual voy a recibir la señal, sé las características de los conectores y de los cables que están utilizados en el receptor, entonces yo puedo ya aproximar o yo ya puedo estimar la posible potencia esperada en el receptor o la posible potencia disponible en el receptor. Entonces eso, como ya les dije, se convierte en una expresión de sumas y restas, ¿sí? Las pérdidas restan a la potencia y las ganancias suman a la potencia, ¿no? Entonces aquí a la final de cuentas tenemos toda esta expresión, ¿no es cierto? Que la potencia disponible en el receptor va a ser igual a la potencia entregada por el transmisor menos las pérdidas en los terminales del transmisor más la ganancia de potencia del transmisor, donde en la ganancia de potencia está incluida la ganancia directiva y las pérdidas de la antena, ¿sí? Entonces el GT, por si acaso, ¿no? El GT' es igual al GT menos las pérdidas de la antena transmisora. ¿Sí? Eso sería. Y lo mismo para la antena receptor. Entonces sería el PT menos el LTT más la ganancia de potencia de la antena transmisora menos las pérdidas básicas, ¿sí? Estas pueden analizarse en el espacio libre o en un medio cualquiera, pero para el medio cualquiera es necesario que nosotros conozcamos el comportamiento
del medio, ¿no? Es decir, que analicemos cuál es el valor de atenuación de campo, en otras palabras, ¿no? O incluso en algunos casos, bueno, ya les voy a mencionar eso, ¿no? Primero terminemos con esto. Menos las pérdidas, más la ganancia de potencia de la antena receptora y menos las pérdidas de los terminales del receptor, ¿no? Entonces, ahí obtenemos esta expresión. Entonces, aquí es muy importante saber con qué unidades estamos trabajando en la potencia entregada. Si nosotros estábamos trabajando con dBKs, ¿no es cierto? La potencia disponible en el receptor estará dada en dBKs. Si es que estamos trabajando en dBms, con la potencia del transmisor, la potencia disponible en el receptor también estará dada en dBms. Por lo general, aquí para hacer este análisis del balance del enlace, se suelen utilizar unidades en dBms, ¿sí? En dBms. Entonces, como en los otros casos, trabajábamos en términos de dBws o de dBKs, tenemos que hacer las debidas correcciones, ¿no? Ya sabemos que entre un dBW y un dBm hay una diferencia de 30, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer simplemente esas correcciones correspondientes, ¿sí? Y ahora lo que les quería decir. Entonces aquí, como muchas veces el análisis se enfoca en la obtención de la atenuación de campo, ¿no es cierto? En el análisis de la atenuación de campo, entonces es muy posible que nosotros tengamos todos los elementos, es decir, que ya se haya realizado todo este modelo energético y que se haya medido, ¿no es cierto?, el PDR. Entonces yo voy a tener tanto como dato la potencia con la cual se está trabajando y de pronto sé la potencia que se recibió, ¿sí? Entonces, en ese caso, por lo general, ¿qué es lo que se necesitaría determinar? Porque todo lo demás sería conocido. Lo que se desearía determinar bajo esta medición específica sería la componente de atenuación de campo, ¿no? Entonces, ahí se tendría que despejar las pérdidas básicas, se tendría que calcular las pérdidas básicas en el espacio libre y descomponerla, ¿no? Y de ahí se puede obtener este valor correspondiente de atenuación de campo. ¿Sí? ¿Estamos? Con todo, ya vamos a realizar de pronto un ejercicio y les voy a mandar también como tarea algunos ejercicios para que lo puedan resolver para la próxima semana, donde ahí vamos a ir entendiendo de mejor forma o de mejor manera esta aplicabilidad, ¿sí? Eso es en definitiva. Y de ahí también de pronto otra aplicación que se puede utilizar también es determinar la cobertura, ¿no? Ya, o sea, de aquí con esta ecuación del balance del enlace se puede realizar diferentes condiciones, ¿no? Como por ejemplo, para satisfacer cierta potencia, ¿sí? Que sería, por ejemplo, la sensibilidad más un cierto margen de desvanecimiento, ¿sí? Y yo quisiera garantizar que se llegue con cierta potencia, ¿no es cierto? Cuando yo alimento mi señal con tal potencia, ¿sí? Y yo conozco de pronto las condiciones del medio, es decir, ya sé las pérdidas básicas, ¿sí? Conozco o puedo saber cuáles son las pérdidas básicas, y yo quisiera saber cuáles serían el valor de las ganancias, por ejemplo. Entonces, en ese caso tendría que despejar los valores de ganancias y ahí poder obtenerlas, ¿no? Asumiendo que se va a utilizar antenas iguales, ¿sí? Entonces, se puede asumir también esa consideración. O también se quisiera saber, por ejemplo, para que yo alimente una potencia, ¿no es cierto? Y yo reciba una cierta potencia con cierta ganancia en las antenas, ¿sí? ¿Cuál es la distancia máxima a la cual se puede realizar esa alimentación y recibir ese nivel de potencia, ¿no? Entonces, en ese caso, igual se tendría que despejar y obtener las pérdidas básicas e irle descomponiendo cada uno de esos valores. Es decir, ya se pueden aquí salir varias connotaciones, varios análisis con los cuales nosotros podemos partir de esta misma ecuación del balance del enlace, ¿sí? Entonces, esta ecuación es importantísima porque en función de esta salen muchas periferias donde nosotros podemos ir realizando sin fin de análisis, ¿sí? ¿Está claro? No sé si de pronto hay alguna pregunta, alguna duda antes de finalizar, porque yo creo que hasta ahí nos quedaríamos el día de hoy, ¿sí? Para ya la próxima semana ya comenzar con lo que es el análisis de ruido, interferencia, y ya entrar directamente a lo que son las distribuciones estadísticas, ¿sí? No sé si de pronto hay alguna pregunta para tratar de aclararles de una vez. ¿No? ¿Ninguna? Ya. Verán, de una vez ya quería ir organizando, ¿sí? Porque como ustedes saben, ya habíamos comentado desde el principio
que solamente la primera evaluación la íbamos a realizar de forma virtual, ¿sí? Las siguientes evaluaciones las vamos a desarrollar de forma presencial, ¿sí? Entonces, yo quiero de una vez para irnos organizando, porque sé que de pronto puede representarles algunos ciertos inconvenientes del trasladarse, sobre todo algunas personas que estén fuera de la ciudad, pero ustedes saben que ya incluso está estipulado que para este semestre ya las pruebas principales y los de suspensión serán de forma presencial. Incluso en la resolución hablaban de las pruebas presenciales, pero las pruebas presenciales me parece que habían quedado a criterio de cada uno de los docentes, ¿no? Entonces, justamente en mi caso, lo vamos a hacer de forma presencial. Aparte que saben también que en el tercer parcial es posible también que realicemos una visita técnica. No sé todavía de qué intensidad la hagamos, es posible que todavía la hagamos un poco local, entonces de igual forma nos debemos de ir organizando con antelación para evitarles cualquier inconveniente de traslado, ¿sí? Entonces por eso quería ya más o menos anticipar la fecha de la evaluación con al menos unos 15 días, para que ustedes puedan también ir organizando cada una de sus actividades, ¿sí? De todas formas, yo creo que estamos en una buena época, porque recién nomás acabaron o va a acabar en esta semana el paso de notas del primer parcial, y ya prácticamente la próxima semana o la siguiente ya tendríamos que hacer esta otra evaluación. Entonces, esperaría o aspiraría que no estén tan cargados de algunas situaciones. Adicional a eso, el día que estoy planeando realizar las evaluaciones, tanto para la materia de radioenlaces como para la materia de comunicaciones 2, sería para el día jueves, ¿sí? Y aprovechar, ¿no es cierto? Bueno, tratar de que todas las evaluaciones sean los días jueves, porque obviamente las personas que tienen radioenlaces y las personas que tienen comunicaciones, tenemos ese mismo día clase, ¿no? Entonces, tenemos la una de 2 a 4 y la otra de 4 a 6. Entonces, ahí podríamos aprovechar que ya vienen y rendir las dos evaluaciones, ¿sí? Más o menos como se está planificando hacer las prácticas también. Recuerden que para el tercer parcial también está planificado realizar una práctica con justamente la materia de radioenlaces. Entonces, ahí con los otros docentes también creo que habíamos definido un día en el cual, o una semana incluso, en el cual justamente se reparten en los horarios la materia de antenas, la de radioenlaces y la de, me parece que era de electrónica, no me acuerdo si es de electrónica de alta frecuencia o la otra que da el ingeniero Rivadeneira, no se me viene ahorita a la mente cuál es, pero bueno, entre los tres teníamos ya planeado así, justamente para que confluya las prácticas de los tres docentes y sea una semana entera solamente de prácticas, ¿no? Entonces, para tratar de manejar también de forma adecuada el aforo, ¿sí? Esperando también que bueno, ya yo creo que a este punto, si no somos todos, al menos creo que ya la gran mayoría, tengamos ya más o menos un cierto nivel de inmunidad. A este punto esperaría ya con las 2 dosis y algunos ya cerca de la tercera más bien, ¿no? Entonces, con estas situaciones podríamos tratar de definir. Yo creo que sí estamos a unas 5 clases de terminar. Entonces, las 3 siguientes clases de la próxima semana y posiblemente 2 clases, si acabamos antes mejor, porque una de ellas podríamos destinarla a una clase de repaso, porque esta unidad así sí ha sido un poquito más extensa que la anterior, y las siguientes son más largas todavía, ¿no? Entonces, sí vamos a necesitar esas clases adicionales de pronto de refuerzo, de repaso, para prepararnos para la evaluación, ¿sí? Entonces, yo les propondría que la evaluación la realicemos el día 2 de diciembre, ¿sí? Es decir, de hoy en 15, ¿sí? Es decir, en 15 días, en jueves mismo, ¿no? Y posiblemente para esa fecha también estaría estipulada o establecida la evaluación de la materia de comunicaciones 2, ¿sí? Yo esperaría que también justamente para esa fecha ya tengamos más o menos el tiempo necesario. A ver, creo que ya te tengo que irme organizando. Creo que con comunicaciones 2 de pronto estaría un poquito más complicado. Pero bueno, yo ya voy a conversar con ellos también y ahí hemos de ir estipulando esta situación, ¿sí? No sé si de pronto hay algún comentario, alguna sugerencia o alguna situación que de pronto quisieran comentarme ahorita respecto a esto.
En primer lugar, quisiera saber cuántos capítulos son de la materia de radio y de comunicaciones, porque según su método es cada capítulo, ¿verdad? Hacemos una evaluación. Claro. No se me escucha muy bien, disculpe. No es que vamos a ir realizando una acumulativa, digamos, ¿no? O sea, del primero y del segundo capítulo. No, eso ya a la final será una sola acumulativa en el principal y más aún en el de suspensión. Pero la evaluación que les estoy comentando es únicamente de este segundo capítulo. Desde lo que es la antena como el sistema radiante hasta creo que es el concepto del mes más desfavorable, que es lo que nos corresponde en esta unidad. Claro, y de ahí, digamos, la próxima para cuándo sería, porque tiene que ver, digamos, un margen, porque tampoco hay gente que vive muy lejos, entonces, digamos, estar yendo y viniendo también es un poquito costoso para él también. Claro. Tampoco las evaluaciones se van a realizar a semana seguida, ¿no? Ustedes saben que, por eso les decía, esta ya fue un poco más extensa que la anterior, pero la tercera y la cuarta evaluación que serían van a ser todavía más largas, ¿no? Entonces, esas siquiera la tercera evaluación serán o justo antecitos o después tal vez, porque ya como vamos a tener esta evaluación que va a formar parte del segundo parcial, entonces ya tenemos la nota correspondiente, ¿no? Entonces, ya si la tercera evaluación del tercer capítulo está dentro del segundo parcial o al principio del tercer parcial, no importa mucho, ¿no? Entonces, más o menos, la tercera evaluación sería por esas fechas, ¿no? Justo cuando se pasen notas del segundo parcial. Y la última evaluación sería, en cambio, al final del semestre, ¿sí? Entonces, más o menos por ahí sería. Y yo asumiría que incluso la segunda, o más bien dicho, la siguiente evaluación debería tratar de coincidir también con la semana de prácticas posiblemente, ¿no? Justo para tratar de que se optimice de una u otra forma la venida de ustedes, ¿no? A pesar de que, bueno, eso no sé qué tan cierto sea, sabía que ya estaban trabajando en la Politécnica en los planes pilotos para el regreso progresivo a clases. Entonces, de lo que yo incluso tenía entendido, aparentemente parecía que desde enero íbamos a comenzar, o posiblemente se podía comenzar ya las clases presenciales en la SPOCH, ¿sí? No sé cómo vaya avanzando eso, pero ya obviamente si ya estamos en enero en clases presenciales, ya pues todo va a ser presencial. ¿Sí? Por eso lo que me interesa es primero lo de esta evaluación, que es la que nos viene un poquito ya casi encima, ¿no? Tenemos 15 días para que, como les decía, ustedes puedan irse organizando en la avenida, más o menos para que puedan rendir la evaluación. Que es más o menos lo que ustedes igual realizaban para cuando hubieron las votaciones, también de una u otra forma tenían que venir, ¿no es cierto? Tenían que desplazarse hacia acá. Entonces, de igual forma, estas evaluaciones ya necesitamos que vayan siendo de forma presencial. Sí, o sea, a mí me encantaría ya que incluso las clases mismas sean de forma presencial, ¿sí? Porque de una u otra forma nos hemos ido acoplando a este método, pero todos sabemos que no es lo mismo, ¿no? Tener esta interacción a diferencia de una clase propiamente virtual, de una clase propiamente ya presencial, una clase física. Sí, no sé si de pronto algún otro comentario, tal vez. Sí, tal vez, si es que es posible, se podría hacer que la prueba sea pues, el lunes, tal vez, o que caiga un lunes, porque algunas personas tendríamos que viajar y nos tocaría viajar en la madrugada en caso de que sea el jueves que cae. Y sería complicado porque estaríamos perdiendo tal vez las primeras horas de clase por el viaje. En cambio, si es lunes, podría haber más tiempo para viajar. Ya, el problema del lunes es que no tenemos en el horario de clases. Entonces es posible que de pronto no ocurra en tu caso, pero tal vez con el resto de tus compañeros es posible que tengan clases en otras materias en todo el día, ¿no? Entonces, a menos que de pronto estén sugiriendo ahí una evaluación fuera de horario. O sea, yo más bien ahí en ese caso le vería tal vez un poco más complicado esa situación. O sea, yo te entiendo la justificación, ¿no?
pero no sé ahí en este caso cómo nos podríamos organizar, porque no sé cómo están ustedes en horario los días lunes. Me imagino que tienen clase todo el día igual, o cómo lo tienen. Inge, buenas tardes. Lo que pasa es que nosotros, todos los que cogemos séptimo, tenemos clases desde las 7 de la mañana. Y, o sea, imagínense viajar, digamos, de lugares lejanos, o sea, no se podría alcanzar. Incluso hay gente que vivimos fuera y no tenemos dónde quedarnos. Ese también es un gasto más adicional de los pasajes, la alimentación y todo eso. Claro. ¿Cómo hicieron el traslado, cómo hicieron la logística, podríamos decir, en los días de las elecciones? Lo que pasó en esos días fue que como teníamos que votar, se viajaba en la mañana y el mismo día se regresaba. Entonces no hubo tanto gasto más que de los pasajes y por ahí alguna alimentación. Pero como usted sabe, en cambio tenemos clases en la mañana, no tenemos dónde quedarnos y, o sea, aparte los gastos de internet y todo para conectarnos a clases y tantas cosas. Claro. Claro. Bueno, o sea, lo bueno ya de las clases es que como, bueno, sabemos, se graban, ¿no? Entonces, respecto a las clases, de pronto se podría ver alguna justificación mismo, dependiendo de los docentes con los que ustedes tengan en ese día específico, porque obviamente no va a ser algo recursivo ni repetitivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo podría solicitar el permiso correspondiente para las clases que ustedes tengan en la mañana de ese día, ¿no? Que me parece que incluso solo sería una, porque si no estoy mal, el horario en primera instancia estaba de 7 a 9, que iban a tener comunicaciones 2, de 9 a 11 deben tener otra materia, y de 2 a 4 tenían radioenlace. Y la clase de las 7 a las 9 se pasó de 4 a 6. Entonces, yo asumo que la mayoría, porque yo sé que habrán casos especiales, tendrán clases desde con un diferente docente a las 9, de 9 a 11. No sé con quién tienen en ese horario. De 9 a 11. ¿Los días jueves, Inge? Sí, los jueves. ¿Qué materia tienen o con qué docente tienen? En mi caso tengo comunicaciones ópticas con el Inge en octavo. ¿Con quién? Con el Inge Osvaldo Martínez. Ah, ya. Ya, por eso digo, o sea, no sé si algunos tienen con el ingeniero Martínez, de pronto pueden tener con el ingeniero Rivadeneira, de pronto pueden tener con el ingeniero Arellano, que son más o menos los docentes que están en estos niveles. Entonces, en este caso, como les decía, yo les puedo solicitar la justificación para ese día en específico, más o menos como incluso se realiza para la gira. En la gira se realiza, si hacemos aquí local, vamos a gastar todo el día viernes. Entonces yo, por ejemplo, ya con la experiencia del semestre anterior, yo hablaba con los docentes y ellos autorizaban el permiso para que puedan faltar ese día a clases. Entonces, se podía realizar de forma tranquilamente, ¿no? Entonces, igual, yo podría decirles que de pronto no van a acceder ese día a esa clase, pero que obviamente se van a igualar después en las grabaciones, etcétera. Y después, como les decía, vamos a tener también la materia de comunicaciones 2, ¿no? Entonces, ahí mismo podríamos realizar la evaluación de la una materia y la evaluación de la otra materia, ¿sí? Entonces, ya con eso optimizamos y no es que estarían faltando a demasiadas clases o ningún inconveniente. Entonces, esa sería esa es una de las situaciones por las cuales justamente yo también estoy orientándole a que se realice la evaluación el día jueves, porque ahí podríamos hacer las dos materias al mismo tiempo. Si pedimos autorización a algún docente para su justificación, sería solamente de la una materia y no tendríamos mucho inconveniente. Sí, no sé si de pronto hay algún comentario respecto a esto también. Buenas tardes. Disculpe, Inge, Sí. una pregunta. Respecto a las evaluaciones del segundo parcial, ¿usted se pondrá de acuerdo con los otros ingenieros, por ejemplo, para que sea una semana de pruebas y así podamos,
buscar un lugar con antelación donde quedarnos y eso. Para la evaluación del segundo parcial, ¿sabes? Sí, las que se vienen del 2, creo que es. Sí. O sea, esta evaluación que les estoy mencionando, ya les estoy diciendo con 15 días de anticipación, ¿no es cierto? Para que más o menos, como les decía, o sea, puedan también organizar su logística, puedan más o menos organizar sus actividades, etcétera. Y de ahí, más adelante, podríamos tener al máximo 2 condiciones más de evaluación, ¿no? Entonces, la una será ya al final de este segundo parcial o al inicio del tercer parcial, y la última sería de ley al final del tercer parcial. Entonces, esas serían las 2 únicas que nos quedaran. Entonces, por eso les digo, o sea, y para el segundo parcial es muy posible que esta evaluación sea la única que tengamos de este parcial, porque es posible por la extensión del tercer capítulo, que de pronto no lo acabemos al finalizar el segundo parcial, sino más bien de pronto la tomemos la siguiente semana después de finalizar el segundo parcial. Es posible. Sí le comprendo, pero es que me refiero, por ejemplo, en Antenas suele tomar las evaluaciones un poquito antes, por decir una semana antes, y eso sería algo ilógico viajar esta semana y después regresarse y otra vez para las otras evaluaciones. Claro. ¿En Antenas van a tener las evaluaciones presenciales también? Sí, nos mencionó algo parecido. Ya. No, pues, o sea, es que esas situaciones, claro, ya tendríamos nosotros que organizarnos. Si de pronto se va a realizar también de forma presencial, sería lo correcto, justo lo que tú dices. Por mí no habría problema. Yo me podría adaptar, ¿no? Digamos, supongamos, si en la materia de Antenas terminan un poco después de lo que yo termino, yo no habría, por mí no habría problema en aplazar un poco el examen hasta que hasta que se igualen la misma semana o el mismo periodo, y podríamos realizar la prueba los mismos días o la misma semana, ¿sí? Y de pronto adelantar ya con la siguiente unidad para no perder el tiempo de clases. Sí, o sea, en ese sentido por mí no habría ningún problema en organizarnos y unificar la semana o los días de prueba, si se lo van a realizar también de forma presencial. Ok, gracias. Ok, ¿alguna otra sugerencia, alguna otra pregunta tal vez? Dije, disculpe, una pregunta. Bueno, respecto a algunos que estamos aquí, estamos cogiendo redes, pero redes 1 recién que está en un anterior semestre, entonces no sé si en ese caso se debería hablar con el Inge Arellano para que nos diera ese permiso o faltar, o tal vez que nos aplace alguna prueba, si es que justo también en ese mismo día nos programa una prueba o algún taller. Claro, eso les digo, ¿no? O sea, por mí no habría problema en solicitarles sobre todo para quienes vienen de lejos, ¿no? Y yo entiendo que los traslados tendrían que hacerlo desde la madrugada o desde la mañana, entonces obviamente en ese caso ya viene siendo justificable, ¿no? Entonces yo ya les he de solicitar con antelación mismo, o de pronto desde ahorita mismo, porque ya sabemos cuándo lo vamos a realizar, ¿no es cierto? Entonces las personas, sobre todo, que vienen de lejos, ¿sí? Y que necesitan esa justificación, sí me pueden escribir por interno, ¿sí? Escríbanme sus datos, bueno, los nombres no hace falta, ¿no? Porque obviamente ya están ahí en el Teams. Pero escríbanme, por ejemplo, la materia que tienen, el nombre del docente y el horario, ¿sí? Entonces, en función de eso, yo puedo realizar ya un acercamiento con el docente y comunicarles esto, ¿no? Con las personas de pronto que son de aquí mismo de Riobamba, no habría mayor inconveniente, ¿no es cierto? Porque si estamos aquí en Riobamba, solamente tenemos que trasladarnos a las 2 de la tarde que tenemos la evaluación, rendimos la evaluación. Si es que tenemos que dar Antenas también, nos quedamos, damos a Antenas y nos regresamos, ¿no es cierto? Entonces, no es mayor inconveniente, ¿sí? Más desde el problema enfocado a las personas que tienen que realizar este esfuerzo adicional y que obviamente es reconocido, ¿no? Entonces, en ese caso, háganme saber para yo poder tomar las medidas correspondientes para solicitar la justificación en el caso de que tengan que faltar a esas clases y que puedan trasladarse sin ningún inconveniente. Entonces, de eso les digo, ¿no? Principalmente envíenme de una vez, si pueden ya desde ahora mismo, alguna
la información que les acabo de mencionar, ¿no? Y de ahí sí, ya respecto a los talleres, igual, ¿no? O sea, traten ahí, más o menos como me suelen decir a mí, ¿no? Cuando yo les mando a veces talleres o deberes, me suelen decir, no, es que tenemos nos mandaron justo este trabajo de esta materia, ¿nos puede dar más tiempo? Les he dado más tiempo. Entonces, igual, si justo ese día coincido, de pronto traten de hablar antes, porque es preferible, uno como docente entiende cuando les hablan con antelación. Si ya les dicen a último rato o después de que pasa, ahí ya en cambio no entendemos de razones. Pero si ahorita mismo de pronto les dicen, Inge, ¿sabe qué? Tal día vamos a tener una prueba presencial, por favor, para que de pronto considere y de pronto no nos envíe trabajos extensos o una tarea larga ese día. De pronto los días anteriores ya les pueden matar, pero justo ese día que de pronto les considere un poquito. Entonces ahí también depende ya también de cómo ustedes vayan manejando esa situación. Yo por mi parte no tengo ningún problema en solicitar o tener el acercamiento y pedir la justificación correspondiente. ¿Sí? Ok, entonces, porfa, ayúdenme con esos datos, ayúdenme enviando ya esa información. Yo les voy a hacer una matriz, más o menos de ahí, con qué docentes tengo yo que hablar, con qué horarios, y explicarles cada una de las situaciones, ¿sí? Entonces ya con eso también ya ustedes se garantizan o van a tener un poquito más de seguridad para que puedan viajar y puedan trasladarse sin inconvenientes. ¿Ok? ¿Alguna otra? Incluso, o sea, como al día siguiente, aparte el viernes, tenemos algunos, ¿no? De pronto no todos, pero al día siguiente tenemos comunicaciones 2 conmigo mismo a las 7 de la mañana, y de pronto sé que algunos de pronto viajarán ese mismo día, esa misma noche, o de pronto al día siguiente, y como tendríamos también la evaluación de comunicaciones 2, hasta podría también considerar la posibilidad de que ese día no haya clase, ¿no? O sea, para darles esa posibilidad, ¿sí? De pronto ya que lleguen a la clase de las 9 o que ya, pero ya al menos ya comunicaciones que es tempranito mismo, podríamos hacer hasta esa consideración, ¿sí? Porque son mis materias mismo, ¿no? Lo puedo hacer, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra sugerencia, comentario, consideración, tal vez? Inge, tal vez una sugerencia, si posiblemente las pruebas presenciales se hagan saltando una virtual y otra presencial. Lo que pasa es que sí sale un poco carito también, o sea, todo el viaje en sí. Ya. Los que vivimos lejos, ¿no? Ya. Veamos cómo nos va y podemos analizar, podemos estudiar tu sugerencia. No me parece mal tampoco, podríamos ver cómo nos va. Como la anterior dimos virtual, esta podríamos darla de forma presencial, y la siguiente podríamos de pronto analizar esta situación. Podríamos ver. Ya, Inge, gracias. Ok. ¿Alguna otra situación, tal vez? Buenas tardes, ingeniero. Sí, bueno, en mi caso le comento, yo vivo en Atacames y ¿Ya? el bus que sale directo a Riobamba es la occidental, pero el bus solo sale en turno de noche. Por lo general yo siempre sé tomar ese turno porque, como mencioné con anterioridad, es el que es directo. En mi caso, ahorita como no hay muchas personas que están viajando a Riobamba, a mí me tocaría prácticamente perder todo un día para llegar a Riobamba, porque más o menos me sale entre 10 a 11 horas. Entonces, o sea, usted dice que nos puede justificar, ¿verdad? Pero igual a la final para el regreso también se me acumularía, porque pierdo un día entero de clases y, como usted dice, también los ingenieros mandan actividades adicionales. Entonces ahí sí no sé cómo podría hacer también. O sea, a mí en realidad sí se me está dificultando. O también la otra opción sería para mí viajar un fin de semana y desde el lunes quedarme en un hotel hasta que me toque el día de la prueba. Porque en la verdad, como fue bastante esto de la pandemia el tiempo, entonces yo traje todas mis cosas para acá. Entonces, es algo que también tengo que considerar, porque también la economía no está muy buena, que digamos, por esto de la pandemia. Entonces, o sea, claro, o sea, ahí sí le veo complicado, yo hablando por mí, ¿no? En ese sentido. Claro, o sea, yo entiendo y conozco que hay casos y casos, hay diferentes condiciones, y cada una hay que tenerlas en consideración, hay que tenerlas en cuenta. Entonces,
o sea, en esas situaciones, o sea, yo también estoy tratando de manejar las mejores soluciones o las posibles, digamos, las soluciones más adecuadas, ¿sí? De ahí, o sea, por eso yo les decía, hay que ver también la contraparte, ¿no? Porque en ese caso, ustedes también, como les decía, pueden tratar como si ustedes ya más o menos hasta aquí ya han venido avanzando con sus docentes, ya saben más o menos cómo va la metodología, saben más o menos cuándo pueden haber talleres, evaluaciones, ese tipo de cosas. Entonces, traten ustedes de anticiparse a la jugada, ¿no? O sea, en vez de que llegue justo ese rato y digan, a ver, ahora van a hacer, o incluso tal día va a haber prueba, o de pronto van a hacer esta actividad y que les va a resultar larga o incluso imposible de realizarla, anticípense y díganles desde más antes, de pronto, por favor, si va a haber algún tipo de actividad un poco extensa o complicada o larga, si la podemos realizar o antes o después, ¿no es cierto? Porque ahí ya con eso garantizan que justo esos días lo van a tener para esta evaluación, ¿sí? Que justamente le estamos orientando a cuando vamos a tener principalmente clases conmigo mismo, ¿no? Tanto radioenlaces, comunicaciones 2, después otra vez comunicaciones 2, ¿no es cierto? Al día siguiente. Entonces, lo que quería yo hacer justamente con esto es que traten de perder la menor cantidad de clases posible, ¿no es cierto? Porque eso es justamente a donde queremos orientar. Como tú dijiste, que es la cantidad de viajes es extensa, el viaje es largo, y por lo tanto, obviamente, es de una u otra forma es tiempo perdido que lo estás utilizando en el desplazamiento. Pero por eso digo, o sea, hay que tratar de verificar, de ver o de ir analizando de todas las opciones la mejor, ¿no es cierto? Porque de pronto por ahí estaba yo también analizando alguna opción posible, pero eso ya sería en un caso muy especial, muy fortuito, en el que mismo se les complique el traslado o venir, y en ese caso, como obviamente de todos los estudiantes no serán muchos, yo podría tomarme el tiempo necesario para realizarles una evaluación oral, ¿sí? Una evaluación oral. Entonces, ahí obviamente ya la evaluación será más, ¿cómo sería? ¿Cuál es el término que estoy buscando? Bueno, sería una evaluación personalizada, ¿no? Entonces, obviamente, ahí sí, de pronto ahí con el texto iríamos haciendo preguntas acerca de la materia. Yo podría plantear ese mismo rato algún ejercicio para que puedas ir desarrollando y que puedas ir realizándolo. Y en función de eso yo establecería una evaluación. Obviamente la reunión en este caso sería fuera de horario, porque obviamente tendríamos que ver el tiempo correspondiente, ¿sí? La evaluación tampoco no es que sería larga, ¿no? Porque, digamos, son 2 o 3 personas, digamos, en el peor de los casos. Entonces, cada persona tendría que yo dedicarle un tiempo de una media hora o de 1 hora como máximo, y ahí establecer la evaluación. Y obviamente la sesión debería ser grabada para tener como respaldo de la evaluación, ¿sí? Pero obviamente en este caso, bueno, creo que ustedes saben mejor que yo cuáles son las connotaciones de la evaluación oral, ¿no? Como les decía, es una evaluación más personalizada, donde esa sería la mejor forma de evaluar, ¿no? Porque ahí es donde se extrae los verdaderos conocimientos que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Pero obviamente por la cantidad de estudiantes que somos, por la cantidad de tiempo que eso nos llevaría, eso nos representaría más complejidad para realizar este tipo de evaluaciones, ¿sí? Entonces, pero, como decía, ya en el peor de los casos, si mismo se nos complica, de igual forma pueden comunicarse conmigo por interno e indicarme, ¿no? O sea, entonces ahí yo podría decir, ya, entonces tales personas sí van a venir, y para tales personas yo debería organizar mi tiempo para hacerles una evaluación oral. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, está claro. Sí. Ya. Entonces, por eso les digo, o sea, ya más bien ahorita traten de analizar cada una de las posibilidades, cada una de las alternativas, y en función de eso, ya las personas que necesiten mismo los permisos, las justificaciones, comuníquense por favor por interno,
las personas que de pronto, véanle primero, ¿no? Véanle cómo van, porque de pronto ya ahorita mismo decir, no, yo no voy a poder ir, es de pronto un poquito precipitado, ¿no? Analicen cómo pueden organizarse, vean si de pronto pueden tener, como mencionaban, algún lugar momentáneo donde ubicarse. Sé que es complicado, o sea, yo en realidad me pongo en su lugar y es por eso que yo en realidad en esas condiciones voy a valorar mucho más el esfuerzo de ustedes al venir, ¿no? Entonces, sé el esfuerzo que van a realizar. Entonces, analicen primero la situación y en función de eso, ya a lo largo de estos días vayan escribiendo, ¿no? Y díganme, ¿sabe qué? Soy tal persona, necesito que me ayude con el permiso, ¿no? Entonces, díganme tal profesor, tal horario, y yo con anticipación, eso, por favor, también ayúdenme con eso, ¿no? Porque si de pronto vienen, dan la prueba y ahí me dicen, ay, porfa, ayúdame hablando con el profesor tal que hoy falté. No, tampoco, ¿no? Entonces, díganme, por favor, incluso si pueden, con una semana de antelación, y ahí sí yo ya voy a decir, ya, perfecto. Entonces, yo con antelación también voy a hablar con tal profesor, con tal ingeniero, y le voy a decir, por favor, o sea, yo creo que cada uno de nosotros somos humanos y podemos ir entendiendo cada una de las situaciones de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, no sé si de pronto ya estamos a 5 minutos de terminar la clase, no sé si hay de pronto alguna otra observación, algún otro comentario final, tal vez. Inge, disculpe, yo estaba con fallas de internet al inicio y no avancé a lo que tomaba la lista. No sé si me podría ayudar con eso, por favor. ¿Tú eres? Villacres. Ya te registro. Gracias, Inge. Listo. Entonces, ¿ningún otro comentario, tal vez? Y que disculpe, usted creo que había dicho al inicio que para dar los exámenes sí podíamos tener a la mano un formulario, ¿no? Sí. Ojo, ya con eso ya irán también desarrollando el formulario. No, las 2 hojas de papel ministro enteritas de fórmulas, ¿no? Pues ustedes también ya tienen que saber hacer un formulario. Tampoco les digo, pongan tan chiquito que parezca una polla, ¿no? Como ustedes saben, o de pronto capaz ya por época de pandemia hasta perdieron la práctica. Pero no, un formulario donde estén las fórmulas más importantes, la información más relevante, para que ustedes puedan, más que nada, resolver los ejercicios. ¿Sí? Entonces, en función de eso, pueden realizar. Obviamente, ustedes saben, las evaluaciones igual, es más o menos parecido como esto, ¿no? Tienen una parte teórica y una parte de ejercicios. La parte teórica, obviamente, no van a poder sacar ningún formulario, pero ya para los ejercicios, ahí sí pueden ayudarse de estos. ¿Sí? Ya. Listo. Creo que con eso, si no hay ningún otro comentario, alguna otra duda, alguna otra inquietud, podemos finalizar la clase del día de hoy, ya habiendo discutido esto de la próxima evaluación y habiendo fijado ya un día y un horario. ¿Sí? Ok, chicos, con esto terminamos la clase del día de hoy. Cualquier cosa, estarán atentos al aula virtual que les voy a enviar una tarea para que puedan resolverla hasta la próxima clase, que es la próxima semana. ¿Sí? Las notas, espero ya tenerlas para el día de mañana, eso también me olvidaba. Ya les he de subir un archivo ahí en el aula virtual donde esté desglosado todos a pesar de que ustedes ya las conocen, no tanto la evaluación, está también las tareas, los talleres. Entonces ya al principio del semestre discutimos cómo se iba a realizar cada evaluación, ¿no? Pero de todas formas, yo les suelo subir este documento, este archivo, donde está desglosado cada una de las notas que intervienen en la nota final, para que ustedes puedan verificarla y observarla y avisarme en caso de que tengan alguna inquietud, ¿sí? Y posteriormente yo ya les subiré al sistema académico. No se olviden también, chicos, porfa, de darme registrando las tutorías. No sé cómo vamos con eso. Déjenme, antes de terminar, más bien, déjenme revisar quiénes faltan o quiénes no han registrado, porque hasta, creo que la semana anterior lo vi por última vez, o creo que fue el día lunes, y todavía habían algunas personas que no lo han realizado. Entonces, como ya se viene la finalización de este primer parcial, el día de mañana yo he de cargar los últimos registros de las tutorías,
de las personas que me han solicitado alguna duda, alguna aclaración a lo largo de esta semana. Entonces, por favor, el día de mañana en la tarde revisen y si es necesario, por favor, registren y realicen la evaluación de las tutorías. Permítanme de una vez para nombrarles a las personas que todavía no lo hacen. Inge, disculpe. Sí. Una observación nomás. No sé qué pasa, pero a mí a cada rato durante esta clase y algunas anteriores también, alguien me saca de la reunión. Entonces, yo no sé qué pasa. No creo que seamos desocupados como para estar jugando a eso, ni somos unos niños. A cada momento está que me sacan de la reunión. No creo que eso esté correcto. Ya. Sí, no, en realidad yo creo que ya a este punto estamos hablando somos personas adultas, somos estudiantes universitarios y no creo que tengamos, no creo que deberíamos realizar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por favor, creo que solamente solicitar respeto para nosotros mismos y para nuestros compañeros, ¿sí? No creo que digamos, no, ya vamos a ver represalias ni nada. Yo creo que ya cada quien a este punto tenemos la madurez necesaria para comportarnos de la manera correcta y adecuada, ¿sí? Así que, por favor, pilas con eso. A ver. Ya, sí, todavía tengo algunas personas que no han hecho el registro. A ver, por ejemplo, Bustos. ¿Está aquí Bustos? Sí. Ya, ayúdame por favor con el registro. Sí, ya me olvidé. Danilo Robalino. Sí. Ya, tampoco me has ayudado todavía. Ya. Víctor Auquilla. Víctor Auquilla. Ya, sí, ya la realizo. Ya, Israel Jara. Ya le realizo. Porfa. Y Silvio Asqui. Tampoco me ha realizado el registro. Ya le hago, Inge. Ya, muchas gracias. Y las personas, por favor, que han realizado alguna duda, alguna inquietud en esta semana, yo ya les he de cargar el día de mañana para que por favor también me ayuden con eso. ¿Sí? Listo, chicos. Ahora sí, con eso finalizamos la clase del día de hoy y voy a terminar la grabación y a terminar la clase. Muchas gracias, chicos, y que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, Inge. Hasta luego.